El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo primero. Dios desea tener su reino, primera parte. Poco se habla en el cristianismo del reino de Dios y el reino de los cielos, y la inmensa mayoría entre ellos, si no todos, ignoran la diferencia entre estos dos reinos. Como consecuencia, muchos hijos de Dios van a perder la oportunidad de participar en el reino de los cielos, porque se conforman con estar solamente en el reino de Dios y piensan que eso es suficiente para, comillas, ir al cielo. Un reino es un ámbito donde un rey reina y un núcleo humano donde el rey ejerce su jurisdicción y donde hace su voluntad soberana. El reino de Dios es semejante, es el ámbito donde Él reina, donde se hace su voluntad, y ese ha sido su deseo desde que creó a los ángeles, los cielos, la tierra y el hombre. La primera rebelión. Después de que Dios creó los cielos, creó los ángeles, y después creó la tierra, y quiso reinar sobre los ángeles, pero algunos no se sometieron al Señor, sino que encabezados por un arcángel, conocido en la Biblia como Lucero, hijo de la mañana, que era un querubín grande y protector, la tercera parte de ellos se levantaron en rebelión y constituyeron otro reino que se opone a Dios y que la Biblia denomina el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. La Biblia nos enseña que cuando hubo un principio, es decir, lo primero que Dios creó cuando comenzó el tiempo fue los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. ¿Cómo sería la tierra cuando fue creada? El Espíritu nos muestra en la Biblia que la tierra era muy hermosa, que su creación fue motivo para que los hijos de Dios, que son los ángeles en ese entonces, que son las estrellas del alba, gritaran de júbilo al ver lo maravilloso de la creación de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando alababan todas las estrellas del cielo y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38, versículos 4 y 7. Indudablemente la tierra fue creada colmada de hermosura, porque Dios no puede crear nada horrendo ni desordenado. El Espíritu testifica que las estrellas del alba y los hijos de Dios se regocijaban. Si la tierra hubiera sido creada en desorden y vacía, nadie hubiese tenido regocijo por su creación. Desolación y vacío es precisamente lo que declara el Señor en el segundo versículo de la Biblia. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, versículo 2. La tierra no pudo ser creada así como la describe este versículo, llena de desorden, vacía, sin ningún contenido, ni llena de tinieblas, ni con el abismo como lo más notorio, porque eso contradice la naturaleza de Dios. En el Señor solo hay perfección, y nada imperfecto sale de Él. Es ordenado, y nada desordenado puede emanar de Él. El Señor es luz, y las tinieblas no pueden nacer de Él. Entonces, entre Génesis 1, versículo 1 y el versículo 2, debió haber un hecho especial que trataremos de descubrir. El Espíritu mismo testifica en la Biblia que Dios hizo la tierra para que fuera habitada, y en consecuencia no pudo crearla llena de tinieblas y de vacío, como estaba en Génesis 1, versículo 2. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 45, versículo 18. La creación de la tierra hermosa es un claro testimonio de quién es Dios, hermoso y perfecto. Si Dios no creó la tierra desordenada y vacía, pero en Génesis 1, versículo 2 estaba así,
Se puede inferir que entre Génesis 1:1 y 1:2 hubo un periodo de tiempo que puede ser de cientos o de millones de años. El Señor no nos revela cuánto tiempo, pero cuando Él venga, conoceremos exactamente qué sucedió en ese tiempo y cuál fue su duración. El verbo usado en el original hebreo para decir que la tierra estaba desordenada y vacía da el sentido de que la tierra llegó a ser. Es decir, inicialmente no estaba desordenada y vacía, sino que ocurrió un proceso y en ese proceso la tierra se llenó de desorden y se tornó vacía. Fue cubierta de agua y de tinieblas. No obstante, Dios el Espíritu se movía, se cernía sobre las aguas, porque estaba a punto de ejecutar su recreación de 6 días. Lo que sí podemos saber por la Biblia es que antes de que el Señor creara la tierra, había creado a los ángeles, porque estos fueron testigos de la hermosura de la tierra cuando fue creada y gritaron cuando vieron la maravilla que Dios hizo. La creación del lucero, hijo de la mañana. Si consideramos Isaías 14, versículos 12 al 15, y Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 28, podremos entender qué ocurrió en ese periodo entre Génesis 1, versículo 1 y versículo 2. Entre los ángeles había uno especial que la Biblia llama en Isaías, lucero, hijo de la mañana, y Ezequiel lo llama querubín grande protector. Y también habla de todos los elementos que Dios dispuso para la creación de ese ángel. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28, versículo 13. Edén representa el ámbito donde Dios y su criatura podían tener una comunión íntima, podrían comunicarse sus necesidades sin ninguna interrupción, y en ese ámbito estaba el ángel tan especial que Dios había creado. La palabra nos muestra la singularidad de la creación de este ángel. El día de su creación fue especial y extraordinario. Hubo una fiesta en Edén, el huerto de Dios, con tamboriles y flautas. Dios realmente estaba feliz al obtener una criatura como este querubín grande protector. Cuando dice que estaba en Edén, en el huerto de Dios, está indicando que nada le impedía estar en la presencia de Dios y se paseaba en medio de las piedras de fuego. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 14. La vestidura del querubín estaba conformada por 9 piedras y un metal precioso, oro. Esto significa que a diferencia del hombre, no requería ningún proceso de transformación porque tenía todo lo necesario para participar del plan que Dios tenía para los ángeles sin necesidad de agregar nada. Debe notarse que las vestiduras, que también se refieren a la morada del ángel, el palacio donde vivía, tiene algún parecido con la Nueva Jerusalén, en la que el muro está adornado con 12 piedras preciosas y la ciudad es toda de oro puro y sus 12 puertas son perlas. Las perlas no están en el vestido del querubín porque la perla representa el proceso de redención, el cual se aplica únicamente para la raza humana. Desde aquí se vislumbra la consumación del plan de Dios en la Nueva Jerusalén. En la creación de Dios no hubo nadie más perfecto, sabio y hermoso que este ángel, que en todo era especial. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28, versículo 2. El sello de la perfección quiere decir que no había ningún ser creado más perfecto que él cuando Dios lo creó. Hizo en él una obra excelsa, extraordinariamente perfecta. Igualmente, ese ángel estaba lleno de sabiduría. Él no necesitaba adquirir sabiduría, porque en el momento en que fue creado,
Dios le dio toda la sabiduría que necesitaba para disfrutar de Dios por la eternidad. Su hermosura tampoco tenía comparación. Dios es la suma de la hermosura y este ángel en el aspecto de la belleza era sin igual. No había otro ser creado con el que pudiese ser comparado. A este ser tan perfecto, sabio y hermoso, Dios lo creó con el propósito de ponerlo en su reino sobre el monte de Dios. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste. Ezequiel 28, versículo 14. Esto nos lleva a inferir que este querubín estaba en lo más alto del reino de Dios. En el reino de Dios había una jerarquía angelical, porque así lo relata la Biblia en Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. En esa jerarquía angelical, Lucero, hijo de la mañana, estaba por encima de todas las criaturas y únicamente por debajo de Dios, según lo veremos más adelante. No había nadie igual a él, ni tampoco por encima de él. Solamente el creador de este ángel era superior. Dios lo puso para gobernar en toda la creación, tal vez en todo nuestro sistema planetario, y especialmente en la tierra. Por eso en una de las tentaciones de Satanás a Jesús, la Biblia dice que le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4, versículos 5 al 7. En este pasaje, el diablo afirmó que todos los reinos del mundo y su gloria le habían sido entregados. Indudablemente, esto ocurrió cuando Satanás, como querubín grande protector, fue creado y puesto sobre el santo monte de Dios. Jesús no refutó ni desmintió esta afirmación de Satanás. Dios vive en una esfera de santidad y de gloria, y todo lo que hace está en gloria y es santo, y su reino es santo y lleno de gloria, y en ese ambiente estaba el querubín grande protector cuando fue creado, y el gobierno que le fue dado para ejercer debía ser realizado en la gloria y en la santidad de Dios. ¿Qué pasó entonces? Para verlo, vayamos a Isaías 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas, y seré semejante al Altísimo. El deseo de Satanás. Al verse lleno de perfección, de sabiduría y de hermosura, y que todo lo tenía bajo su gobierno, todo menos a Dios, se consideró con el derecho de hacerse igual al Señor, y manifestó el deseo de su corazón, consistente en subir al cielo, donde está el trono de Dios. Él se consideraba bajo, no estaba satisfecho con estar por debajo de Dios, y por eso dice: subiré al cielo, iré a lo alto. Él deseaba que su trono estuviera más alto, porque pensaba que siendo gobernado por Dios, su trono no tenía la altura que en su concepto debería tener. Deseaba igualarse a Dios porque sabía que no podía estar por encima de Él, pero sí consideraba que podía estar a la par con el Señor. Deseó ser igual a Dios y semejante a Él. Aquí están reunidas las principales características de Satanás, tales como la altivez, la soberbia, el orgullo, la jactancia, la vanidad, la presunción, la vanagloria, la fantasía, la pretensión, la ambición y todas las cosas que tienen que ver con el orgullo, la influencia de Satanás en el hombre. Todos estos pecados los inoculó Satanás en el hombre cuando logró convencer a Adán
de que recibiera su naturaleza pecaminosa en el huerto de Edén, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese entonces el hombre se esfuerza por subir, por encumbrarse, por descubrir, por explorar el universo, por edificar grandes torres. Desde la Torre de Babel hasta ahora, el hombre hace obras que manifiestan el orgullo diabólico de intentar hacerse igual a Dios. Los descubrimientos científicos y los inventos tecnológicos tienen esa finalidad, tratar de hacer que el hombre se iguale a Dios, y esta es la promesa que Satanás le hizo a Eva cuando la indujo a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hacer al hombre igual a Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículo 5. Una de las actividades en que más se destaca el hombre en esta ambición de igualarse a Dios es en la construcción de edificios, que ya han llegado a superar los 800 metros de altura, y la construcción de obeliscos en distintos lugares de la tierra, que tienen la misma intención de la construcción de la Torre de Babel. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Génesis 11, versículo 4. Un ejemplo de estas construcciones altas es la torre Burj Khalifa, ubicada en Dubái, con una altura de 828 metros y 163 pisos, o las torres Abraj al-Bait de la Meca, con 601 metros de altura y 95 pisos, o el One World Trade Center, que reemplazó las Torres Gemelas derribadas en septiembre de 2001, que tiene 541 metros de altura y 105 pisos, y el final de su construcción se dio en el año 2013. Hay unos 300 edificios más conocidos como rascacielos y esparcidos por América, Europa y Asia, todos con alturas superiores a 300 metros. Como Satanás había fracasado en su intento de igualarse a Dios a lo largo de 6.000 años, trata de lograrlo por medio del hombre, y todos los medios científicos y tecnológicos ideados a lo largo de la historia de la humanidad, especialmente en los últimos años, en los que ha sido notorio el avance del desarrollo en estos campos, apuntan a lograrlo. Pero Dios dentro de muy poco pondrá fin a ese intento y tomará posesión de los reinos del mundo para gobernar junto con algunos hombres que le han dado su corazón, y Él los ha convertido en vencedores. Te recomiendo la lectura del libro Los Vencedores, que puedes adquirir en la página www.las-almedioprimicias.com. La actitud del Señor Jesús. Todo lo contrario es la actitud de Dios en el Señor Jesucristo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Él, como Dios, está por encima de todos y de todo, y en lugar de ensoberbecerse, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Como hombre no nació en un palacio ni en una familia destacada de la nación más poderosa del mundo, sino de una familia muy humilde, originaria de una región despreciada. Estando en la condición de hombre, no vive en el palacio de un rey, porque él es rey, descendiente según la carne de reyes, sino que vivió como un siervo, como un esclavo,
como un servidor de Dios y de los hombres. Al final de su vida en carne fue muerto con la muerte más infame, fue crucificado. Esta clase de condena ni siquiera figuraba en la ley de los israelitas, porque los romanos la aplicaban a los malhechores y bandidos más abyectos y ruines que encontraban en el mundo que dominaban. Ni siquiera la crucifixión era aplicada a los ciudadanos romanos por la condición infamante que tenía esa clase de sentencia de muerte. El Señor, humillado hasta ese extremo, aceptó el sacrificio y eso le permitió obtener de Dios que, como hombre, lo exaltase hasta lo más alto y como hombre le diera un nombre encima del cual no hay ninguno. Y en ese nombre ha ordenado que todos los seres que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se humillen y se postren de rodillas. Con esta actitud es glorificado el Padre. La caída del hombre. Volviendo a considerar el caso del querubín grande protector, que después de su caída se convirtió en Satanás, encontramos que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28, versículo 17. Cuando el querubín grande protector consideró su hermosura, se llenó en su corazón de altivez y de orgullo. Al considerar que estaba lleno de sabiduría, la corrompió, porque estaba convencido de que, teniendo tanto esplendor, merecía mucho más de lo que se le había dado. Así es el mundo actual en el que hay personas llenas de sabiduría. Los hombres hemos sido dotados con la capacidad de descubrir muchos de los principios que Dios puso en la naturaleza, de inventar máquinas, de mezclar los elementos de la tierra y producir muchas cosas útiles para tener una, comillas, mejor calidad de vida. Pero con nada de eso es glorificado el Señor, sino que el hombre considera que todo se debe a su sabiduría y a su capacidad. Este es el desarrollo de la semilla de oposición a Dios, de soberbia y de orgullo que Satanás sembró en el alma del hombre, cuando en el huerto de Edén lo sedujo a recibir la naturaleza pecaminosa que él ya poseía. Dios le dio al hombre una sabiduría casi ilimitada, y el Señor quería que el hombre se mezclara con él, y juntos usaran ese potencial para agradarlo y para llevar adelante en comunión con él el plan que se había propuesto desde la eternidad. Pero a partir del momento en que el hombre comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal, se independizó de Dios. Satanás lo hizo creer que él era capaz de decidir y resolver su propio destino. Y desde entonces el hombre tiene la misma intención de Satanás: hacerse igual a Dios y competir con él. Pero esta intención no es propia de los hombres, sino que estos, instigados por Satanás, quieren igualarse al Señor único e inigualable. Por tratar de hacerse igual a Dios, el querubín grande y protector, lo único que logró fue profanar lo que Dios le había designado. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Ezequiel 28, versículo 18. Dios le dio una misión y le determinó unos límites, pero él no lo respetó, sino que corrompió su sabiduría y sobrepasó los linderos que Dios le había establecido. Por todas estas cosas que surgieron en el querubín grande y protector, Dios lo arrojó por tierra y determinó que los gobernantes del mundo estuviesen sujetos a él. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Ezequiel 28, 17. Esto es exactamente lo que ocurre en el mundo actual. Todos los gobernantes del mundo, llámense reyes, presidentes, primeros ministros, dictadores, parlamentos, congresos, etc., todos están postrados bajo el gobierno de Satanás. Y esto lo afirma el Espíritu a través del apóstol Juan. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5, versículo 19, tomado de la versión Biblia de las Américas.
Jesús mismo, cuando Satanás le dijo que todos los reinos del mundo y su gloria le habían sido dados, y los daba a quien él quería, no lo contradijo ni lo refutó. Él mismo testifica: ya no hablaré mucho con vosotros, pues se está acercando el que gobierna este mundo. En mí no encontrará nada suyo. Juan 14, versículo 30, tomado de la Biblia latinoamericana. El mundo es un sistema de Satanás y mediante él engaña a todas las gentes de todas las naciones y de todos los tiempos, y procurará establecer su reino y eliminar el reino de Dios. La máxima expresión de su reino la logrará Satanás en la gran tribulación con la entronización del anticristo. Al final de ese período el Señor vendrá con sus decenas de millares de vencedores y destruirá su reino, por lo menos por 1000 años, al final de los cuales le permitirá hacer un poco más de sus locuras, pero finalmente será echado en el lago de fuego por toda la eternidad, y su reino será totalmente aniquilado para nunca más volver a levantarse. Como el querubín grande protector intentó hacerse igual a Dios, poner su trono al lado del trono de Dios y ser semejante al Altísimo, el Señor tuvo una respuesta inmediata: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, versículo 15. Este fue uno de los hechos ocurridos en el tiempo transcurrido entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, que, como hemos afirmado, es un periodo de tiempo del cual el Señor no nos ha revelado otros datos, pero que ahora podemos ver que en él ocurrió la rebelión del lucero hijo de la mañana, quien fue creado como un querubín grande y protector, y quien fue puesto por encima de todas las criaturas y de toda la creación. En esa rebelión participó la tercera parte de los ángeles y otros seres creados que habitaban en la tierra, tal vez en algunos planetas y satélites y cuerpos celestes de nuestro sistema planetario, inmerso en el vasto universo que el Señor creó. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. El juicio de Dios. Dios no quedó impasible y profirió un juicio contra todos los rebeldes. Así llegamos a Génesis 1, versículo 2, donde el Espíritu nos dice que todo estaba desordenado, vacío, lleno de tinieblas y cubierto de agua. Por causa del juicio de Dios, la Tierra y probablemente nuestro sistema solar quedó en tinieblas, en oscuridad, la Tierra anegada en agua, y desapareció toda clase de vida que había en ella. Leamos Génesis 1, versículo 2, en la versión La Biblia, Palabra de Dios para Todos. Reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad. No obstante, Dios, como el Espíritu, se movía sobre esa tierra caótica, y en el versículo 3 comienza su obra de recreación, de restauración de la tierra y sus contornos. En ese querubín grande y protector, que quiso ser igual a Dios, que deseó poner un trono al lado del trono de Dios, que tuvo la ambición de tener la misma preeminencia que el Creador, se halló iniquidad, se halló pecado. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Ezequiel 28, versículo 15. En otras palabras, debido a su corrupción, ambición, orgullo y soberbia, el pecado se convirtió en su naturaleza. Por eso el versículo siguiente afirma: a causa de la abundancia de tu tráfico, llenaron tus calles de violencia, y tú has pecado. Por tanto, yo te degrado, echándote del monte de Dios, y te destruyo, oh querubín que cubres con tus alas, y te echo de en medio de las piedras de fuego. Ezequiel 28, versículo 16, tomado de la versión moderna. Las piedras de fuego en medio de las cuales se paseaba el querubín y de las que fue echado deben referirse al ámbito de santidad, justicia y gloria de Dios,
en que él se movía antes de caer. El fuego, en primer lugar, alumbra y en segundo lugar purifica, quemando toda inmundicia. Pero al ser hallada inmundicia en el querubín, Dios no tuvo más remedio que echarlo de allí, de su presencia. Él era un gran querubín que cubría con sus alas y al estar solo fracasó. Por eso cuando Dios le ordenó a Moisés que levantara el tabernáculo y sobre este 2 querubines con sus alas extendidas, con las cuales cubrían el propiciatorio. Ya no era uno solo, sino 2 querubines, y esos eran una réplica del modelo celestial que se le había mostrado a Moisés. Igualmente, y por esa razón, cuando Jesús envió los 70 discípulos, los envió de 2 en 2. Después de estas cosas, designó el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él estaba por ir. Lucas 10, versículo 1. Siempre debemos buscar compañía en las cosas espirituales para protegernos de caer en la tentación y el orgullo diabólico. El reino de las tinieblas. Desde el momento en que ocurrió la rebelión, dejó de existir un solo reino. Ahora el reino de Dios tiene competencia y es el reino de las tinieblas, encabezado por Satanás y conformado además por ángeles caídos, demonios y hombres. Los primeros están en los aires, a los que la Biblia también denomina las regiones celestes, y están organizados como principados, potestades, gobernadores de este mundo de tinieblas y huestes espirituales de maldad. A ellos se refiere el Espíritu Santo cuando escribió en la carta a los Efesios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. Por su parte, los demonios están en la tierra y en las aguas, el mar y los lagos. Este reino se opone a Dios y procura dañar su plan, porque cuando Dios actuó contra la rebelión del querubín grande protector, que se llamaba Lucero, hijo de la mañana, lo arrojó a la tierra, y con él juzgó también al planeta, que quedó en tinieblas, desolada, sin posibilidad de que existiera ninguna vida, y el querubín comenzó a ser llamado Satanás, Lucifer y Diablo. El propósito de tener un reino fue frustrado. El orgullo de un ángel lleno de sabiduría, sellado de perfección y acabado de hermosura, su ambición de hacerse igual a Dios, hizo que Dios juzgase la tierra y que ésta se llenara de tinieblas y de agua. No obstante, Dios no es vencible, a Él no se le puede vencer. En su gran perseverancia esperó el tiempo conveniente y en el versículo 3 de Génesis 1 comenzó una recreación que duró 6 días. La recreación. Debido a que la tierra estaba cubierta de agua y de tinieblas, lo primero que Dios hizo es la luz. Génesis 1, versículos 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En este primer día, Dios hizo una separación entre la luz y las tinieblas. Y sabemos mediante la Biblia que la luz se refiere a Dios y a su reino, y las tinieblas hacen alusión a Satanás y a su reino. Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primera de Juan 1, versículo 5, Colosenses 1, versículo 13. En el primer día de la recreación, Dios hizo separación entre el reino de la luz, que es el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. La tarde, que es la noche, se refiere a las tinieblas, y el día se refiere a la luz. Por eso dice que vio Dios que la luz era buena. Dios encuentra bondad en la luz
pero no encuentra ninguna bondad en las tinieblas, porque solamente lo que está en el ámbito de su reino es bueno y agradable a él, lo demás lo desagrada. En el segundo día de la recreación hizo una separación entre las aguas que hay arriba de la expansión y las aguas que hay debajo de la expansión. Y entre las dos aguas quedó la expansión, que es la atmósfera que rodea la tierra y que les permite respirar a los seres vivos. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Génesis 1, versículos 6 al 8. Si lees cuidadosamente la Biblia, notarás que Dios no declaró de su recreación en el segundo día que hubiera algo bueno en ella. ¿Por qué? Como ya vimos, en esa expansión que es la atmósfera o las regiones celestes, quedaron establecidos los ángeles caídos como principados, potestades, gobernadores del mundo de tinieblas y huestes espirituales de maldad, de los que habla Efesios 6, versículo 12, y que hacen parte del reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Esto nos hace ver que en todos los ambientes donde nos encontremos, Satanás tiene parte de su reino, y ese ambiente está lleno de ángeles caídos, y a eso se refiere la palabra del Señor en Marcos 16, versículo 16, cuando dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Donde quiera que se encuentre una persona, ahí hay espíritus inmundos, que no podemos percibir con nuestros ojos físicos, pero que cuando pronunciamos el nombre del Señor se alejan, porque no pueden resistir la derrota que el Señor Jesús les propinó en la cruz. Siempre que un creyente invoque el nombre del Señor Jesús, está proclamando su señorío, y el ambiente es totalmente limpio de espíritus inmundos. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, versículo 15. En el tercer día de la recreación, Dios separó la tierra seca de las aguas y les puso límite a estas. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Génesis 1, versículos 9 al 13. Mientras la tierra estaba cubierta de agua, no había la posibilidad de que en ella existiera la vida, porque aunque el agua es un elemento indispensable para la existencia de la vida, si ella es excesiva en los seres vivos terrestres, estos mueren. Entonces en el tercer día ordenó que las aguas se juntasen en un lugar y la tierra seca fuese descubierta. Y en ese día hizo que la tierra brotase de la vida vegetal en tres niveles bien diferenciados: la hierba que da semilla, y los árboles que dan semilla y fruto respectivamente, y según su género. Es bueno hacer ver que en el tercer día el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, y cuando Él resucitó, los seres humanos que antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora podemos tener la vida eterna, la vida de resurrección, gracias a que Él resucitó en el tercer día. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 1 al 6. No obstante que había luz y aire y que la tierra seca había sido descubierta, y ahora en ella había vida como hierba y árboles, Dios quería ir mucho más allá en su proceso de restauración. Por eso en el cuarto día, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Génesis 1, versículos 14 al 19. En este día Dios hizo la lumbrera mayor, a la que el hombre llama sol, y ella señorea en el día. Hizo también la lumbrera menor, a la que se le ha denominado luna, y ella señorea en la noche. Lamentablemente estos dos nombres obedecen a nombres de dioses paganos. Hizo también las estrellas. Lamentablemente los nombres de sol, luna, los planetas del sistema solar todos, los días de la semana y los meses del año son nombrados por el hombre con nombres de dioses paganos, es decir, con nombres de idolatría. Pero Dios los llama lumbrera mayor y lumbrera menor. Todas sirven para separar la luz de las tinieblas y para medir los tiempos en días, meses y años, y para diferenciar las 4 estaciones anuales y para permitir la existencia y la continuidad de la vida en la tierra. Todas ellas las hizo Dios con el fin de que alumbraran la tierra. Sabemos que si el sol no alumbra, no existiría el proceso de la fotosíntesis, sin el cual los vegetales morirían. Y al no existir vegetales, el ciclo alimenticio se interrumpiría y toda clase de vida biológica desaparecería de la faz de la tierra. De otro lado, en la Biblia, la lumbrera mayor representa a Cristo y la lumbrera menor representa a la iglesia y las estrellas representan a los santos, quienes tenemos a Cristo como la luz en nuestro interior y alumbramos con su luz para separar la luz de las tinieblas y para resplandecer como luminares en medio de la generación perversa y adúltera en la cual vivimos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Malaquías 4, versículo 2, Apocalipsis 1, versículos 12, 13 y 16, Filipenses 2, versículo 15 y Mateo 5, versículos 14 al 16. Cuando llegó el quinto día, Dios creó en el mar y en las aguas toda clase de animales acuáticos,
y en los aires las aves de todas las especies. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Génesis 1, versículo 20. De esta manera hizo que el mar se llenara de seres vivos, incluidos los monstruos marinos. Igualmente hizo que los cielos se llenaran de aves según su especie, y al ver que todo era bueno, los bendijo, diciéndoles que se multiplicaran y llenaran las aguas en los mares, y que las aves se multiplicaran en la tierra. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Génesis 1, versículos 21 al 23. El sexto día, el último que Dios utilizó para su recreación, tiene bien diferenciados dos partes. En la primera, creó los animales terrestres, los animales domésticos, los animales salvajes y los reptiles. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis 1, versículos 24 al 25. La segunda parte del día sexto es muy especial, porque en ese resto del día Dios se propuso crear una criatura muy especial, que aunque no era lleno de perfección, de sabiduría y acabado de hermosura, sí lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Espero que esta lectura y esta escucha sea motivo de gozo para ti. Yo estoy convencido que así es. Y también deseo que tú compartas con otros. Hay muchas personas con las que debemos compartir esta palabra, y es sencillo enviarles la dirección de la página www.las-primicias.com.